A hablar con nuestro primer especialista, amigo de la casa, parte de Canalé también, Damián Dipache, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Dami? ¿Cómo va, Santi? Buen día, un placer hablar con vos. Un placer, día raro. Dólares que bajan, un mercado rompiéndose a pedazos. ¿Qué está pasando? Todo es en pos de controlar la inflación y todo lo demás no importa. ¿Cómo estás viendo vos, Dami, la situación? Bueno, sí, efectivamente la prioridad es efectivamente lograr esa baja de la inflación y mantener el calorie peg del 2%. Es el principal desafío por parte del gobierno. Creo que en ese desafío exigente está hablando el gobierno de llegar a una inflación cero, es lo que el presidente de la Nación anunció, incluso ya lo había manifestado Luis Caputo y lo manifestó ayer en la reunión con la Sociedad Rural Argentina, en la Rural. Y ese llegar a un 0%, me imagino una núcleo que pueda llegar a el 0%, pero sobre todo en alimentos y bebidas, por lo menos lo que Luis Caputo anunció a las grandes cadenas de supermercado. ¿Cómo se vería eso alimentado, un 0% de inflación de alimentos y bebidas hacia diciembre? Tres estadios, dos que dijo Caputo, uno que te sumo yo. El primer estadio tendría que ser con la baja del impuesto a país a las importaciones en dos Ujú. etapas, una en septiembre y otra en el mes de diciembre. La segunda manifestó de recurrir a la justicia para el tema de las tasas municipales, que terminen incrementando en cada uno de los pasos a lo largo y ancho del país de esos alimentos y bebidas la valoración final en el último eslabón al consumidor final, al comercio minorista. Y la tercera, te digo yo, nosotros estamos midiendo inflación en el mes de julio del orden del 4,2%. Alimentos y bebidas nos da 4% de inflación, pero todavía un cuarto de los productos que nosotros medimos en consumo masivo están a la baja. Quiere decir que la retracción del consumo lleva a que muchos productos tengan baja para eliminar ese stock excedente que hay en depósitos en almacenes por parte de las empresas para convertirlos en flujo hacia destino final, ¿no? Claro, ahora Dami, es difícil entender que la inflación sea cero cuando la boleta de gas del mes pasado fueron 14.000 pesos y por el uso de las estufas hoy llegaba 114, 6,5 veces más. ¿Por qué no lo voy a trasladar al precio de mi producto? Entonces la pregunta es, inflación cero a costa del consumo cero. Por ende, yo no te compro, entonces vos no lo vas a aumentar porque ya de por sí no te compro. ¿Es sana la inflación cero en este costo? Dos situaciones. Uno, me parece que cuando habla de inflación cero, habla justamente de alimentos y bebidas, habla de una inflación bajando al CRAL-BIPEC del 2% en la núcleo, lo cual es también un desafío importante. Difícilmente uno pueda controlar estacionales. Estacionales siguen subiendo en el orden del 8%. Y en el caso de regulados, todavía por delante quedan corregir varios precios. ¿Cuáles? Bueno, lo que vos decís, tarifa de servicios públicos y el precio madre y padre de la economía. ¿A qué tipo de cambio se levanta el cepo cuando eventualmente se levante? Esos meses van a ser seguramente inflacionarios, es inevitable que eso suceda. Cuando vos decís, bueno, ¿a qué costo? Yo creo que parte de la política fiscal y monetaria en esta etapa nueva que inaugura el gobierno de eliminación de los pesos del mercado, probablemente genere una retracción también en el consumo y en la actividad económica. Nosotros estamos midiendo en el desestacionalizado que el consumo crece. El consumo crece, lo midió el INDEC propiamente, Santi, en mayo versus abril, junio versus mayo, te lo digo yo, que crece 3% versus el mayo en junio, pero cae 9,1% en términos interanuales. Y lo mismo está sucediendo en julio, en términos desestacionalizados. Julio crece frente a junio, pero cae en términos interanuales. Bueno, ¿eso podrá seguir así por delante hacia los próximos meses con una política tan contractiva desde el punto de vista monetario? Bueno, ahí tengo las dudas. Yo creo que se va a resentir un poco esta desaceleración pequeña que íbamos viendo donde la economía caía todos los meses, pero caía menos respecto al mes anterior. Probablemente eso pueda llegar a suceder. Claro, porque yo lo llevo al lado de la tarifa, ¿no? Hoy sin subsidio estás pagando 114.000 pesos de gas o te morís de frío porque no hay otra opción, porque la diferencia de consumo de un mes a otro, con frío o sin frío, existe. Uno prende el horno, una hornalla, una estufa. Entonces digo,
ese gas es prácticamente impagable porque tu sueldo no aumentó en ese porcentaje. Y si vas a dolarizar o a tener una salida del cepo aún más arriba de este tipo de cambio oficial, ¿las tarifas van a seguir dolarizadas? ¿Esto va a seguir impactando en tarifas? El insumo básico de la tarifa es gas, y el gas y petróleo está dolarizado, por lo cual probablemente tengas un movimiento en ese sentido. El tema es si el gobierno logra efectivamente acercar el tipo de cambio oficial mayorista a esa brecha que hoy sigue estando en el orden del 40%. Ese es el gran desafío. Claro. ¿Qué es lo que intenta el gobierno? Bueno, que efectivamente no haya pesos en el mercado, y yo creo que le pone una ficha importante a un proceso que sí está por venir. ¿Cuál es? Y ayúdame a pensar juntos si esto se puede llegar a dar o no. Yo voy a tratar de sacar los pesos del mercado porque ya no emito contra los pesos que emito por liquidación de los bienes transables externos que se exportan, los termino aspirando con bonos en el paralelo en contado con liquidación o MEP. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo con dónde podría ingresar el flujo de dólares? Por lo que pueda llegar a restar de liquidación, pero sobre todo por blanqueo, adelanto de bienes personales y moratoria. Pensá lo siguiente, yo soy una pyme, tengo que pagar una moratoria, la moratoria es bien laxa, es conveniente. Bueno, probablemente tenga que vender mis dólares para hacerme de ese peso de excedentes para poder pagar mis obligaciones de la moratoria en pesos. Yo quiero adelantar bienes personales, probablemente tenga que vender mis dólares para hacerme de pesos para pagar esas obligaciones del impuesto a los bienes personales adelanto de 5 años. Yo quiero adherir al blanqueo. Bueno, tengo que llevar los dólares al banco Claro. para adherir al blanqueo. Y en la primera etapa, que es hasta el 31 de septiembre, es el mayor volumen, porque en la segunda etapa no podés blanquear dólares, solamente es en la primera etapa. Creo que por ahí pueden llegar a aparecer los dólares que Javier Milei dice, bueno, van a tener que aparecer los dólares y nosotros le vamos a sacar pesos. En ese momento, bueno, evidentemente es lo que apuesta el gobierno, que haya mayor nivel de equilibrio en el mercado cambiario, ¿no? Pero ahí te lo pregunto, Dami, y esto ya más un debate entre ideológico y filosófico. ¿Qué pasaría si un gobierno peronista es la que le dice a la gente van a tener que vender los dólares para pagar el gas y para pagar la comida? Porque, digo, un jubilado, y esto te lo digo referencial porque le llegó a mi madre, le llegaron más de 60.000 pesos de gas, con una jubilación mínima de 200, la incidencia gas en una jubilación y que no te dan el RASE porque ya sabés que es jubilada. Lo tenés, sabés que cobra una jubilación mínima. Tanto que se habla de burocracia, inteligencia artificial. El gobierno no sabe que un jubilado no puede gastar un 40% de su salario, un 30% de su salario en una tarifa de gas. Entonces la pregunta es, en estas condiciones maquiavélicas, es fácil equilibrar la economía sobre los gastos de la gente. Entonces digo, hay un punto, Dami, que es más filosófico, que vos decís, bueno, están tratando de arreglar la macro, pero inentendible, baja el dólar, lo tuviste a 1.000, ahora lo tenés a 1.500. En algún punto mucha gente cree que hay un dejar correr por parte del gobierno. Yo creo que no vivimos la peor etapa, Santi, te digo, porque todavía queda mucha corrección de esos precios, tanto de la luz, del agua, del gas, transporte público y agua, y reitero, si efectivamente llega a la última etapa logrando lo que te digo yo de converger en una brecha menor. ¿Qué sería una brecha menor y una brecha del 20%? Por lo cual vos no tengas una disparada del tipo de cambio tan alto como hoy sería del 40% y tenga que ir a la brecha de 1.400. El presidente de la Nación en campaña el año pasado decía, bueno, ¿cuál debería ser el tipo de cambio? El del paralelo. O sea, uno tiene que proyectar que el tipo de cambio hoy debería estar más cercano a los 1.300 pesos, que es efectivamente la valoración del paralelo de los dólares financieros. Quizás eventualmente un poco más, de acuerdo a la cantidad de pesos en el mercado. Ahora sí es verdad lo que manifestás vos respecto de el ingreso. El ingreso de los argentinos viene despedazado hace mucho tiempo. Cuando vos ves que la variación salarial le gana a la inflación, es real, pero eso depende de la composición del ingreso respecto del gasto hogareño. Ejemplo, si yo tengo una familia tipo y efectivamente me atiendo en un hospital público, probablemente esa variación sea diferente de aquella que tenga esa variación salarial positiva frente a la inflación, pero paga una medicina privada y le haya saltado de 200.000 a 600.000 pesos. Probablemente una persona que vaya a la escuela pública, esa variación salarial sea positiva, pero si lo manda a un colegio privado, no sea positiva.
Por lo que ahora viene todavía la corrección de la era de servicios para eliminar subsidios nacionales. Y sí, las cuentas macro, las cuentas Claro. grandes terminan perjudicando a las pequeñas sin ninguna duda. Es un costo que el gobierno me parece que está dispuesto a... Y ahí es la pregunta que no te la puedo hacer tampoco a vos, es social. ¿Hasta cuándo la gente Bueno, efectivamente va a poder tener tolerancia social de eso? Me parece que corresponde más a un sociólogo o un analista político que haga el famoso monitoreo de hasta cuándo, ¿no? vamos a Yo, analizarlo desde lo económico y vamos a poner un ejemplo. Yo soy una persona que debo plata, ¿no? X. Y todos me exigen que le pague lo que realmente corresponde. Y me siguen exigiendo, exigiendo. Llega un momento que decís, hay esto, no tengo más. Por ende, lo que yo creo que puede llegar a pasar, Dami, es que si vos seguís aumentando tarifas, vas a incurrir en mora. Y la gente no va a poder pagar. Y ese es el punto. ¿Hasta dónde presionaste tanto que la gente dice, como en algún momento se habló de la rebeldía impositiva, por acá se habla de no pagar impuestos, pero nunca se habla de la rebeldía de, che, un jubilado está pagando 60.000 pesos de gas. Fíjate todo el resto, algo tiene que dejar de pagar. No estoy hablando de comida, estoy hablando de servicios básicos. Si tiene que pagar alquiler, luz, gas y teléfono, ¿en qué nos convertimos? O sea, nos convertimos en lo mismo, en no poder comprar un papel higiénico porque no te da el salario. Entonces, por derecha o por izquierda, hoy estamos con un salario en dólares, medido en dólares, ínfimo. Digo, ¿dónde se acomoda la rueda para que el que está abajo y lo está pisando se acomode y diga, bueno, esto ya va a cambiar? yo creo que por el segundo semestre del año el paquete fiscal puede traerle un alivio a los grandes números, no a los pequeños. Y sobre todo con la política monetaria y fiscal que sigue el gobierno. Me parece que el rebote de la economía va a venir recién el año que viene. Y acá dos situaciones muy importantes. Una es que para que mejore el ingreso, tiene que crecer efectivamente la inversión privada, local y extranjera. Y hasta que no se levante el cepo, eso no va a suceder. Tiene y ayer el presidente trató de eludir, fue difícil, porque yo creo que varias de las condiciones, una de las condiciones que pone inflación cero. Pero todos en términos objetivos sabemos que además de la inflación cero, requiere un acuerdo con organismos multilaterales de crédito y Fondo Monetario Internacional. Aparte de BID, Banco Mundial, etcétera, con Fondo Monetario Internacional. Y a su vez necesita resolver un tema importante, que es cómo sustituye el impuesto país, porque el impuesto país no es solamente sobre las importaciones, recae sobre 10 actividades o sectores de la economía, Claro. 10. No nos olvidemos que está en el ahorro, no nos olvidemos que está en el turismo, no nos olvidemos que está en el que baja una aplicación, en el streaming o en los giros de dividendos y utilidades. Y comenzó a tener un nivel de participación en la economía tan grande que eso no se habla. Viste que no se habla, che, ¿cómo voy a sustituir el impuesto país, que efectivamente es algo que viene del anterior gobierno, que vence este año? Pero bueno, para vos mantener equilibrios fiscales o Pero el tener impuesto país, pero recaudación. pará, a mí, el impuesto país no viene del anterior gobierno. El aumento del impuesto país se dio en este gobierno. Entonces, por lo menos tenés que volverlo a los orígenes. Lo subiste 10 puntos, era 7,5. Entonces, la pregunta es, vos tenés que sacar ese impuesto. Y si sacás el cepo, automáticamente mueren todos esos impuestos. ¿Será la condición por la cual no sacás el cepo? Está bien, pará. El impuesto país, y esto lo tengo recontra estudiado, viene del anterior gobierno de Alberto Fernández. La alícuota del En el 7,5. gobierno, sí, claro. Y en el anterior gobierno, el impuesto país terminó recayendo, el cepo, perdón, el cepo cambiario terminó recayendo sobre 33 actividades de la economía. 33, las medí, una por una. El gobierno fue reduciendo ese nivel de presencia del cepo, pero no tanto el impuesto país, como bien vos decís, en el caso de impuesto a la importación lo terminó incrementando. Pero no es solamente impuestos a las importaciones, porque recae sobre 10 actividades económicas de agentes económicos privados o empresarios. Eliminar esa participación en el nivel de recaudación y el volumen que fue no es una tarea sencilla. Y ahora solamente planteo hipótesis, Santi. No sé Claro. lo que va a pasar porque no estoy en la mente del gobierno. Me imagino que está pensando que en esta primera etapa, parte de esa recaudación que va a perder por impuesto país, eliminándolo en diciembre del 2024, enero del 2025, la va a sustituir por vía paquete fiscal, vía recaudación de bienes personales, vía recaudación de blanqueo,
vía de paquete fiscal, vía de impuesto a las ganancias, va a ir sustituyendo lentamente ese impuesto país. Y el año que viene el gobierno prevé un rebote de la economía. Un rebote de la economía que algunos estiman que será del 5%, otros ya las estimaciones la ponen en un rango menor del 4%, pero que de alguna manera la recaudación ya comienza a crecer producto de la recuperación de la actividad económica por rebote de la economía. Santi, solamente es una hipótesis que yo pienso que debe estar en la cabeza del gobierno, ¿cómo lo sustituye? Pues si no es imposible. Claro, rebote del 4 contra caída del 3,5. Tampoco es una gran panacea. Pero por otro lado, Dami, ¿qué es lo que molesta? Y muchos de los que nos escuchan, es que, claro, la motosierra no hay limitación para hacerla. Esto se hace rápido porque total es sobre la población que menos tiene. La que cuesta mucho es la otra, la de la recaudación, la de cómo ajustar. No hay ninguna idea en diferencia. Hasta que vos no te crezca la economía, no vas a sacar el resto de los impuestos. Por ende, sí aumentás tarifas, sí le pegás a los que menos tienen y sí atrasás el poder adquisitivo. Es una cuestión meramente ideológica cuando hablamos de esto. No tengo tan claro que va a hacerlo así de la forma que lo decís. ¿Sabés por qué? Porque viene retrasándolo y ahí tenés como la doble Biblia. Che, pero si antes decías que esto era inflación reprimida, ¿por qué ahora no los aumentás? Y cuando lo aumentás, ¿por qué lo aumentás? Si efectivamente va a recaer sobre la población en un momento donde cae el poder adquisitivo del ingreso, cae el consumo, cae la actividad económica. Es una doble jugada. Ahora, también como te digo esto, de esa doble Biblia que hay, decir, che, pero ¿en qué quedamos? Sí creo, y ahora pienso en términos políticos, no económicos, todo es mejor que sea este año, porque el año que vienen las legislativas. A pesar de que haya una visión muy economicista de la actividad política, la política en el año eleccionario es muy difícil que tenga ajustes económicos. Y esto vos sabés que termina siendo así. Entonces, mejor es pasar el mal trago este año, porque el año que viene difícilmente lo pase. Estoy pensando en términos políticos, es una especulación mía, pero conociendo cíclicamente todos los partidos políticos de todos los presidentes de todas las campañas que ha sucedido esto. Volvemos a hay que pasar el invierno, pero claro, con la tarifa de gas va a ser difícil. Gracias, Dami. Un placer, abrazo grande. Un gran abrazo.